Bueno, pues este es el podcast del Día de las Madres. Te quise invitar a ti, mi mamá, porque creo que hay algo que quieres aclarar. Ah, sí. En un podcast que hiciste anteriormente, dijiste que cuando me hablaste de tu sexualidad, yo te había dicho que rezaras un Padre Nuestro. Y eso no es cierto. Te habré dicho otra cosa. Sí, soy una persona muy apegada a mis principios, soy una mujer de fe, pero nunca te pude haber mandado a rezar únicamente un Padre Nuestro. Creo que tuvimos una plática muy larga. Bueno, esta va a ser una plática muy larga y sé que muchos quieren escuchar cómo me acompañaste en mi proceso de sexualidad junto con papá y mi hermano, pero hay una parte mucho más importante, mucho más emotiva y mucho más hermosa en nuestra familia, que es que somos una familia. Adoptiva. Entonces quiero que me cuentes, quiero que le cuentes a la audiencia de Itker cómo fue cuando yo llegué a sus vidas. Ah, bueno, pues es una historia preciosa porque habría que pensar desde que era yo chica, en mi familia, mis hermanos me decían Susanita. Susanita es ese personaje de Mafalda que soñaba con tener hijitos. Yo era esa niña que iba al cine desde chiquitita y jugaba que mi suéter o mi abrigo era mi bebé. Siempre mi máximo era pensar en tener hijitos. Entonces, pues ya nos casamos, venimos de la familia de tu papá y la mía, son familias prolíferas, tu papá, 3 hermanos y en la mía somos 7. Entonces nos casamos, tu papá y yo, pensando siempre en tener hijos. O sea, era uno de nuestros sueños, obviamente, como todos los matrimonios, o bueno, la mayor parte de los matrimonios, y quisimos embarazarnos pronto. Es más, creo que me embaracé a los 6 meses sin haberlo planeado, pero lo perdí. Y después me volví a embarazar, creo que a los mismos 6 meses, y lo volví a perder. Después tuve otro embarazo y ahí nos dimos cuenta que estábamos teniendo un problema. Hay una cosa que se llama esterilidad e infertilidad, son cosas diferentes, pero son dos temas, cualquiera de los dos, que son muy crueles y muy difíciles. Después de un tiempo en que estuvimos haciendo el intento y no podíamos, yo le propuse a tu papá que quería adoptar. Yo no concebía mi vida sin hijos. Y hoy, lo digo hoy por hoy, no concibo mi vida sin ti y sin tu hermano. Mi vida son ustedes. Van, siempre han sido como mi nariz, van por delante. Entonces nos acercamos a un lugar divino que se llama BIFAC, Vida y Familia Cristiana, y ahí nos hicieron una entrevista de que por qué queríamos adoptar. Me acuerdo perfecto que yo dije que nos movía a adoptar, y yo me acuerdo que mi respuesta fue que era tanto lo que yo ya le daba a tu papá, que era tanto amor el que le daba a tu papá, que tenía que darle a alguien más, necesitaba volcarme en alguien más. Entonces así fue como hicimos nuestro proceso, nos apuntamos. Hoy en la mañana me estaba yo acordando, me acuerdo que nos fuimos a Europa y tú tenías que hablar todos los días para decir que estabas en espera de la adopción. No sé cómo sean ahora las condiciones, pero me acuerdo que en ese entonces lo teníamos que hacer. Y me acuerdo que de los 3 hermanos y de los 7 de mi familia, bueno, de los 6 de mi lado, todo el mundo peleaba por hablar cuando tu papá y yo no estuvimos. Entonces tu llegada pues, fue muy esperada para todos, fue muy bonito. Me acuerdo cuando yo se lo comuniqué a mis papás, bueno, tu papá y yo se lo comunicamos a tus abuelitos, y me acuerdo que tu abuelita me dijo, se quedó sorprendida y dijo, yo nunca lo hubiera hecho. Y le dije, no, mamá, tendrías que haber estado en mis zapatos para saber lo doloroso que es esto. Y después, del lado de tus primos de los Villaseñor, había tanto escuincle que había de todas las edades, me acuerdo que había de todas las edades, y uno en particular, tu primo Alejandrito, decía que a él le podía mucho porque le decían que era adoptado. Sí, a eso es lo que voy, digo, en el podcast anterior tuve muchas críticas que interrumpía, pero bueno, este podcast es contigo, es un tema Sí. hermoso, entonces quiero que tú seas la que lo cuente. Si te interrumpo es para pues ir con el programa. Ajá, sí, tú dime, yo Pero lo que eso es me a lo que digas. voy. Cuando yo era chiquito, nunca hubo diferencias en la familia. O sea, nunca fue como ellos son los adoptados. No, al contrario, fueron niños muy deseados, muy, muy deseados. Me acuerdo que cuando los reunimos para decirles,
porque yo siempre le dimos como mucha importancia a esto. Era un evento tan importante para tu papá y para mí, que me acuerdo que los reunimos por familias. Y una de tus tías del lado de tu papá llegó, nunca se me va a olvidar, con una chamarra de mezclilla de Gap. Ella ya sabía lo que les íbamos a decir. Entonces, jamás hubo una distinción. Al contrario, fueron niños súper, súper deseados. O sea, y con digo, creo que la parte materna, o sea, la familia materna siempre es como más unida. Y yo con mis tías y con mi abuelita siempre fui uña y mugre. O sea, tanto, o sea, que todas mis vacaciones eran con ellas. Sí, con tu abuelita. Tú fuiste muy cercano a tu abuelita y tu abuelita, yo siento que con ningún nieto tuvo la relación que tuvo contigo. Una relación muy, muy cercana. Me encantaba. O sea, creo que el cariño en las dos familias es impresionante y sin ninguna distinción. Y a lo que dijo mi primo Alejandrito es a lo que voy. Cuando eres niño, no hay estos insultos y solo lo ves en el ruido que hay allá afuera. O sea, yo sabía que había algo diferente o me cuestionaba por qué la adopción era tan trillado por lo que salía en las novelas o en las películas de eres adoptado y es como, tienes lepra. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo perfecto. Incluso me acuerdo, no sé si tú te llegaste a dar cuenta, pero en aquel entonces, cuando tú y Pablo estaban chiquitos, había una novela que no me acuerdo cómo se llama, pero las novelas, pues digo, siempre han sido temas horribles. Y era precisamente de la adopción esa novela. Y yo busqué a Rocío Campo, la productora, para decirle que tratara ese tema que era tan bonito de una manera más delicada. Y sí, cuando son chiquitos los niños no ven la diferencia. No sé si tú te acordarás de una vez que yo hacía ronda con una amiga porque iban al inglés y yo jalaba pues con todos, ahí iba contigo, con Pablo y con los que iban a la ronda. Y me acuerdo que teníamos que ir por tu papá al aeropuerto. Iba yo manejando y de repente, de buenas a primeras, unos muy amiguitos tuyos, que eran gemelos, Rodolfo y Romina, me preguntó Rodolfo, Adriana, ¿sí es cierto que Gabriel es adoptado? No, es tu hijo del corazón. Porque tú nos decías que había hijos que venían del vientre, hijos del corazón, porque mamá no es la que engendra, sino la que educa. Exactamente. Entonces yo, de acuerdo a la dosis, siempre estuve convencida de que tenía que hablarles con la verdad. Nunca jamás los íbamos a engañar, que tenían que saber cómo había sido formada nuestra familia. Entonces me acuerdo que Rodolfo, de buenas a primeras, me dijo, Adriana, dice Gabriel que Pablo es tu hijo adoptado. Y entonces tú le dijiste, yo también, Rodolfo, te dije que yo también. Entonces me dijo Rodolfo, ¿y cómo? Porque dice que ellos nacieron del corazón. Entonces me hicieron los ojos de plato y dije, ¿ahora cómo le explico? Y le dije, sí, es que hay dos maneras de nacer. Los niños que nacen de la panza y los niños que nacen del corazón. Habemos señoras, mujeres, que la panza no nos sirve. Y entonces Rodolfo, con una A unos 6 años. tenía 6, 7 años, sí. y me dijo, Adriana, qué bueno que tu panza no servía, porque si no, Gabriel nunca hubiera sido mi mejor amigo. En ese momento empecé a llorar. Ay, mamá, es que te amo. Eres toda mi vida. Ay, mi vida, y tú la mía. Siempre vas a ser el mejor regalo que me ha dado la vida, te lo juro. Ay, mi cielo, yo lo sé, y tú el nuestro y tu hermano. Los dos son... Mi vida no estaría completa si no fuera con ustedes. Entonces me acuerdo que iba yo llorando, no veía ni por dónde iba, y ya llegamos por tu papá, nos cambiamos, pero es que lo que me dijo Rodolfo me dejó helada, cómo los niños lo manejan. Claro, y nosotros siempre lo supimos porque cuando fuimos por mi hermano, me leyeron a mí el cuento en Vida y Familia, en BIFAC. Ajá. Entonces siempre fue algo que para mí mi hermano siempre ha sido mi hermano y sí, había veces que me apenaba o me sentía diferente cuando éramos niños y decían que no nos parecíamos. Uh-huh. No era un insulto, porque ahora que tengo 32 años, sabes que los niños son muy curiosos y pues todos los hermanos se parecen, ¿no? Pero lo preguntan sin malicia. Claro, pero ponte en mis zapatos, que sí decía, una cosa decírselo a Rodolfo, que era un amigo que veía todos los días, o esto pasaba en campamentos.
que llegábamos los dos ajá. pero no se parecen. Ahí, por las novelas o por el ruido, Eso. te hace como, Eso tiene mucho que ver, flaco. El ruido que tú recibes de afuera. Por eso para nosotros era muy importante que ustedes desde el principio oyeran la palabra adoptivo, adoptado, como lo más natural del mundo y que fueran creciendo con eso, que los hiciéramos fuertes en eso. Entonces, pues sí, lo que dices sí es cierto, pero ¿cómo poder proteger a un niño de eso? Solamente haciéndolo fuerte. Me acuerdo también un día que en el colegio nos pedían estudios para el oído, para ver cómo estaban en la audición, y tú estabas sentado así en el escritorio y el doctor empezó a decirme, señora, ¿y cómo fue su embarazo? ¿Qué medicamento tomó? No sé qué. Y yo estaba pensando, ay, qué flojera, ¿qué le digo al doctor? Y en eso tú, con esa soltura, le dijiste, no, la panza de mi mamá no sirve, somos una familia adoptada. Y en ese momento el doctor me empezó a decir cosas, ay, cosas bonitas, que felicidades, señora, no me acuerdo, pero lo dejé de oír porque en ese momento dije, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Tú estabas listo para lo que se viniera. Y tu hermano, por consiguiente, era más chiquito, pues más chiquito que tú en ese momento, pero también Pablo, pues creció con esto, viéndolo muy natural. es que yo crecí viéndolo súper natural y ahorita, que tengo 32 años, es cuando más ruido me hace no por la adopción, sino por los insultos que recibí por ser homosexual. O sea, creo que así como ninguna madre quiere que su hijo sufra, ningún hijo quiere que su madre sufra. Y a mí me pasaba mucho que me decías de la escuela, como, ¿cómo te fue? Y ves que comer los cuatro era como, no un ritual, era una rutina, pero era muy especial porque siempre nos decías cómo te fue. Uh-huh. Y Y en la noche, ¿cuál era lo mejor del día? Siempre les sí, preguntaba, lo peor y lo mejor del día. cuando eran niños era los cuentos y rezar. Cuando era adolescente, pues no eran los cuentos, pero siempre era como terminar el día rezando o sea, haciendo una oración de cómo nos había ido, ¿no? Y sí, a mí en la escuela, pues sobre todo en la adolescencia, ¿te acuerdas cuando a mí me dijeron que era por primera vez, fue a los 15 años, que por afeminado fueron muchos insultos siempre, pero fue a los 15 años cuando me dijeron que yo era un recogido de la calle. Ah, sí, me acuerdo que me hablaron de la escuela, me habló el director, yo te dije que me dijeras cómo habían sido las cosas exactamente y me contaste. Y este niño de la nada dijo, en este salón hay alguien que es adoptado, Qué recogido. es recogido. Sentí que creo que quería yo coser al niño. Y yo me acuerdo perfecto, porque lo voy a decir yo, que le dije, Chucho, yo no sé quién me trajo al mundo. Sé que mi mamá es Adriana porque mamá es la que educa, no la que engendra. Tú no sabes quién es tu papá, ni tampoco quién es el papá de tu hermana. Sí, me Mi acuerdo. mamá, yo seré un recogido de la calle, pero creo que tu mamá es una. ¿Cuál sí? El insulto. No, le dijiste que no sabía quién era el papá porque había una diferencia de edades entre él y el hermano. Sí, Una situación así, muy extraña, y me acuerdo que se lo dijiste. Y yo en otro momento, a lo mejor te hubiera dicho que eso no se hace. Pero cuando me dijiste cómo se había dado el contexto, me habló el director. Y claro que me presenté. Y fui y le dije, si hoy usted me dice que mi hijo está expulsado, con todo el gusto me llevo a mi hijo. Porque lo que no puedo entender es cómo el niño en su casa no le han enseñado valores y a tener sensibilidad en esos temas. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde puede salir tanta maldad? Entonces, expulsaron al otro no, y tú ya te te quedas. confundiste. Lo más hermoso de esta historia es que salieron las mamás, estaban las dos Sí, mamás estábamos ahí. las dos en la O sea, sala de... porque era muy incómodo lo que yo Sí, dije porque yo insulté a su mamá. sí. Y al final nos pedimos una disculpa a los dos y nos dimos la mano. Él me pidió disculpas y yo le dije perdón por esto, pero tú me insultaste primero. Ah, pues mira, no me acordaba bien de eso, pero sí me acordaba que si te expulsaban, yo decía, me llevo a mi hijo, pero no voy a permitir. Y aparte yo sentía tranquilidad, pues de que con tus armas, con lo que pudiste, pero te pudiste defender. Yo siempre decía, pues aunque sea con la cubeta, pero te defendiste como pudiste. Y algo que siempre te he agradecido y que la gente que está escuchando, los que son mis amigos o los que siguen al blog Más Rosa, es que desde los 6 años voy a terapia. O sea, tú no eres psicóloga, pero eres
terapeuta del lenguaje y siempre, así como nos inculcaste la importancia de saber que éramos adoptados, también la importancia de ir a terapia. Pues sí, de la salud mental y de apoyarlos. Y aparte, porque aunque tú me dijeras que no, flaco, ¿cómo yo siendo tu madre no iba a saber que a lo mejor pasabas momentos difíciles? Entonces, para mí sí era muy importante que recibieran ese apoyo. Pues claro que era difícil, o sea, no sé en qué momento, porque la gente, digo, este es el podcast del Día de las Madres, pero te das cuenta que eres gay cuando te gusta vestir a las Barbies, cuando estás en sexto de primaria, bueno, quinto, y le hablas a tu papá. ¿Te acuerdas cuando mis amigos estaban viendo pornografía y les hablé? Ah, sí. Please, vengan por mí. Sí, estabas aterrado, atacado. Y o cuando ya en sexto de primaria en el internado no entiendes lo que es la masturbación. ¿Te acuerdas que en el internado fui con el padre y le dije, ¿qué es la masturbación? No entiendes cómo otros niños tienen una erección al ver el cuerpo femenino y a ti no te pasa. Y en mi caso, siempre supe que era homosexual porque las niñas no me atraían en lo absoluto. Y en esa edad, a los 12, tampoco es como que los niños te atraigan. O sea, yo siempre, ¿te acuerdas que en el primer podcast dije que todo el mundo tiene su proceso para salir del closet? Ujú. O sea, porque cuando tienes 12 años, tampoco tienes la madurez para decir, me gusta él y me atrae ese cuerpo. Nada más, al menos en mi caso, Sí, sabes que hay algo diferente. no me atraían las niñas. Ujú. Si siempre todas mis amigas eran niñas, ¿te acuerdas? Sí. Y, ay, ¿qué hago? ¿Le apago? ¿Que siga? Y la verdad es que sí es sobre todo la adolescencia. ¿Tú por qué crees que la adolescencia es tan fuerte? Pues precisamente hace rato que decías de los niños, en los niños, pues eres mi amigo, imagínate la manera en la que Rodolfo analizó y sintetizó todo, ¿no? Y a lo mejor en la adolescencia, pues empieza a lo mejor la competencia, la envidia, pues ya intervienen otras cosas. Entonces yo creo que por eso es más duro. Es que hoy que estaba escribiendo el programa para el podcast, me di cuenta que uno de los momentos más importantes en mi vida fue que me hayan enviado al internado cuando tenía 12 años, porque creo que es muy difícil darte cuenta el cambio hormonal en tus amigos, o a muchas personas les pasa que eres amigo de niños y ya de adolescentes unos son más agrandados y hay muchos cambios, ¿no? De sexto de primaria a secundaria. Pero para mí fue muy normal regresar de Estados Unidos y entrar a secundaria porque el ciclo se cerró automáticamente. Creo que en el internado me di cuenta que no existían Santa Claus. O sea, como que estar ahí entre 12 y 13 años para mí fue, creo que sumamente importante para darme cuenta de quién quería ser o quién era. Porque te das cuenta que hay otros niños como tú. ¿Te acuerdas que tenía un grupo de amigos que nos decían las plumillas? Entonces te das cuenta que no eres el único que le gusta Lizzie McGuire o que le gusta vestir Barbies. O sea, está padre también darte cuenta a los 13 años que Que no alguien eres. pasa lo mismo que tú, claro. Entonces, sí, la adolescencia. Y luego también te quería contar que ser homosexual es muy difícil porque llega un punto que ni con las niñas ni con los niños. No puedes irte a una pijamada con las niñas y tampoco te interesa estar en el fútbol con los niños. Pues no, por los temas que tocan y demás. O sea, yo creo que para mí, cuando me sentí bien, hacia el 100, fue a los 16 que pude empezar preparatoria con Rodolfo, con Romina, con todos estos niños que fueron los primeros que conocí en Veracruz y sentirme Claro. en casa. Pues sí, porque ellos fueron parte de tu infancia y aparte, porque nos preocupamos también, no es un tema que yo lo fuera gritando, pero obviamente cuando llegamos a vivir a Veracruz, tú tenías 1 año y después vino Pablo, 3 años después, y pues sí, hubo gente adulta que me decía, pero ¿cómo? ¿Cuándo tuviste ese bebé? Si nunca te vimos la panza. O sea, para que veas, no solamente pasa en los adolescentes o eso, adultos imprudentemente me preguntaban, ay, pues bueno, ya ves. Y pues él ha entendido que eran mis hijos adoptivos, ¿no? Que éramos una familia adoptiva. Entonces, pues
siempre yo traté como mamá, porque era la que estaba cerca de los niños y de las mamás de los niños, que los que estaban muy cercanos a ustedes supieran más de esa parte, para que en algún momento, si ustedes lo tocaban en casa de ellos, ustedes iban a dormir a casa de Rodolfo Romina o a casa de Oliver, entonces que ellas supieran cómo contener esto O o sea, cómo manejarlo. para mí preparatoria fue de las etapas más importantes de mi vida porque fue con Imanol, con Raúl, con nuevos amigos como Paola, con Dani, con gente que me sentía pues, como A hermanos, gusto, muy a gusto, sí. que sabían que desde los 6 años escogía la princesa Peach en Super Mario Bros., que me gustaba el rosa, que quería Furbies. Entonces, fueron los 3 mejores años en esa, no me los imagino, porque de verdad que yo le cuento a la gente, para mí Veracruz es una etapa hermosa de mi vida. Siempre supe que me quería ir porque obviamente, no sé si por las herramientas que me diste al ir a terapia desde los 6 años, estudiar en Estados Unidos, sabía que había más allá para alguien como yo. Sí, y definitivamente yo no te veía ahí, te veía fuera de Veracruz. A diferencia de Pablo, que Pablo es el más jarocho del mundo y el más feliz, y él ahí quiere estar y él no lo muevo de ahí. Digo, me hubiera encantado que estuvieran papá y Pablo aquí, pero también son muy penosos en Ah, esta parte. No creo que mi hermano hubiera... Al final estamos grabando esto y es una parte muy íntima y te agradezco que estés contándolo. Y cuando me dicen, ¿por qué hablas más de tu mamá? Es porque me has enseñado mucho de lo que soy. Y cuando, ¿te acuerdas cuando empezó lo de It Girl? ujú, O sea, es porque siempre me apoyaste ni siquiera en estudiar, en mis sueños de que quería trabajar en una revista de moda. ujú. Y me decías, ¿Cómo me- ¿y cómo le vas a hacer? Y me apoyaron los dos, papá y tú, en cambiarme de carrera porque quería eso. Y siempre me sentía así como desde chiquito en saber que éramos adoptados, en la adolescencia, que en mi proceso de salir del closet, que no fue sorpresa. Pues no, no, porque fue un acompañamiento, no fue que un día llegaras y nos lo dijeras y, ay, wow, qué sorpresa. Pues no, y después fue acompañarte en ese camino. Y lo mismo en escoger mi profesión, que era pues comunicación. Y lo más padre de todo esto, el podcast se llama Día de las Madres, no es cómo creaste It Girl o cómo saliste del closet, sino hablar de nosotros. Y hoy en el presente me llena de orgullo saber que a partir del blog, pues pudiste encontrar una oportunidad para Mm, realizarte bueno, esa no fue que yo encontré la oportunidad. Tú, muy curioso, porque todavía hay gente que me dice, ¿y cómo llegaste a esto? a tu A mi trabajo. trabajo. Y entonces les digo, fue Gabriel quien me puso ahí, fue Gabriel quien me recomendó y he sido la más feliz en esto. Y la verdad es que es algo, te lo he dicho siempre, que te lo agradezco muchísimo porque fuiste tú quien me puso en este lugar, que me encanta y me fascina. Y bueno, cuando fue esa oportunidad, a mí me hablan y me dicen, ¿conoces a una persona que fuera así de así? Y yo, mi mamá. Y lo hice porque tú me habías dicho que ya querías como ocuparte un poco más, porque Pablo estaba en Puebla, yo ya estaba acá y que si hubiera una oportunidad laboral, pues te gustaría tomarla. Y yo lo hice, o sea, primero por mí, porque dije, pues quiero recomendar a alguien muy importante, pues, o sea, ¿quién mejor que tú para eso? O sea, siempre me enseñaste, y se lo conté a una amiga en Nueva York, que si soy como soy es porque tu educación y la de la familia materna siempre o al menos a mí me inculcaron y yo me sentí muy orgulloso en los modales, en hablar quedito cuando estaba abuelita presente, en el respeto hacia las personas mayores, en el orden, en el que si vas a casa de alguien, compórtate. Y creo que todo eso son eh, tablas o herramientas para ser una PR o ser Claro, PR. claro. Entonces, sabía que ibas a hacerlo a la perfección y sin echarle tanto choro, nos ha ayudado a los dos a entendernos y siempre digo, mi mamá es una mujer súper actual por su trabajo. Pues es que lo que pasa es que yo no, a lo mejor no sabía tanto no entendía yo muy bien lo que tú hacías, pero cuando entré a trabajar, pude entender, ir entendiendo poco a poco qué era exactamente lo que hacías.
o cómo se trabaja, o del famoso intercambio. Todo eso. Sí, KPIs. sí, sí. Los KPIs que me paran el pelo de punta. Todo eso, me pone el pelo de punta, pero que me fascina. El engagement. El engagement, sí, todo eso, las convocatorias, el estar nervioso porque si van a llegar a tiempo. No, ha sido padrísimo. Y mucho, lo tengo que decir, independientemente de que tú me pusiste ahí, tú me diste muchas armas, me enseñaste. Yo no entendía ni lo que eran los KPIs. Bueno, no entendía nada ni siquiera del Instagram, ni del Facebook. Me acuerdo que yo hice 2 Facebooks. Pero creo que no es sorpresa que en la parte de cuando invitas o cuando estás con los clientes, se te da de manera natural. ¿A mí? Pues sí, es que yo siento que como que me paso de un lado al otro, es como si cambiarme nada más de asiento, pero porque me encanta, me encanta. Y en la tienda me gusta el servicio. Venía yo de hacer labor social y ahora estoy haciendo bueno, era servicio y aquí también de otra manera, pero me gusta mucho resolver, servir. O sea, y de verdad que este podcast se llama Día de las Madres, porque así como de pequeño tuve un papá que llegaba de la oficina y esa figura paterna que te inculca así como la adopción es terrible, un papá que trabaja y que llega de la oficina es importante, pues yo siempre tuve ese papá al Pero cual ¿por qué admirar dices, flaco, que la adopción es terrible? de lo que hice la televisión. Ah, O ya, sea, sí, 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 no, así, porque la adopción es la cosa más hermosa que hay en este mundo, es la oportunidad. A mí la adopción me dio lo que no pude tener, entonces, ay, sí, no. no me entendiste, así como la televisión te dice que la Ajá. adopción es terrible, también la televisión o las películas en esa época marcaban al papá o a la figura paterna como el que viene de la oficina. Ah, sí, no, y tu papá fue un papá muy presente, que los llevaba el primer día a la escuela, que los recogía, que iba a todos sus eventos. No, tu papá fue un papá también Pero muy también presente. siempre venía de la oficina, íbamos a su oficina, entonces crecí con esa figura que es muy importante, viendo y admirar. Y hoy te tengo a ti, de verdad que yo te admiro muchísimo Ay, flaco. y eres un gran pilar para mí y creo que te lo dije en la pandemia, cuando toqué fondo, cuando me tocó levantarme otra vez y verte que te arreglabas y ver que cosas tan banales o superfluas son importantes Bueno, para ti son importantes y y, para un trabajo como el que ay, no, tienes. bueno, obviamente, pero sí, sé que siempre te has sentido orgulloso de eso y bueno, pues qué padre. O sea, para mí me llena de orgullo verte a, sé que no te gusta decir tu edad, pero a tal, Sí, no, no, no tan descaradamente, no, pero sí digo, ya ahora hay un eslogan de que no, no son los años, sino la edad, que lo que importa. No, no son los años, sino la experiencia. Entonces, no, no, no me apena. No la quiero decir aquí, pero ya soy grandecita. o sea, a mí me llena de orgullo eso y con tu ejemplo, me has enseñado a levantarnos, a ir por nuestros sueños y también siempre me has apoyado en los míos. Y eso te lo quiero agradecer porque así como yo he crecido tus alas, tú has crecido las mías siempre. No, flaco, eso no es de agradecer porque yo creo que cualquier papá quiere que sus hijos sean felices de la manera que ustedes decidan ser. Tú y Pablo son diametralmente opuestos y que sean felices como decidan ser. Y los respetamos, los queremos, yo no cambiaría nada de lo que ha pasado, incluso ni tanto lo que lloré y tanto sufrimiento que tuve por haber tenido los hijos que tengo hoy. Entonces, no tienes nada que agradecerme, mi amor. Yo te agradezco infinitamente. Hay momentos de verdad que tengo muy presentes y creo que uno de los más hermosos es cuando firmaste tu contrato y fuimos a la iglesia y dije, gracias Dios mío por darme esta mamá porque es con la que tengo, la que siento que Dios me escogió. El Día de las Madres siempre digo, porque todos decimos, yo tengo a la mejor mamá, todos decimos, pero yo sé que tengo a la mamá que Dios me escogió. Te amo y eres toda mi vida. Ay, tú la mía, mi amor. Y ahorita que dices eso, que das las gracias, yo tengo muy claro un día que no sé si te acordarás, que me dijiste que no querías una mamá de pelo chino, ni chaparra, que tú la querías güera y alta. ¿Te Pues por acuerdas lo que de te ese dice día? la televisión y sé que Sí, exactamente. Eso fue, me acuerdo que los agarré a Pablo y a ti porque me lo dijiste delante de Pablo y te dije, no hay una
tienda donde haya mamás. Esta es la que te tocó y con esta te vas a morir. Y hasta cuando me muera voy a venirte a jalar los pies porque voy a seguir preocupada por ti y por tu hermano. Y eso de la iglesia, fuiste de pelo chino. Y esa. Era de ¿Sí? me ¿Todo alacio, bien? me alacio el pelo. Entonces, sí, me alacio el pelo y tú, sí, tú querías una mamá con esas características, pero bueno, tú me reclamaste en ese momento, pero me di cuenta que lo que tú estabas buscando era como reafirmar que realmente te queríamos. Fue muy, no sé si me explico. Tú agrediste y como que no Digo, estabas contento, pero necesitabas, yo creo que oír, porque después yo lo platiqué con el psicólogo que ibas y me dijo, Gabriel, lo que necesitaba era reafirmar que aunque tú me dijeras lo que me dijeras, yo te iba a querer toda la vida, aunque me dijeras lo que me dijeras y que tú estuvieras seguro que no había otra mamá, que en esta tierra todo el mundo tiene nada más una mamá, no había dónde escoger. digo, este podcast está hermoso y es esto de lo que realmente somos, porque yo lo que quiero comunicar o compartir es que no tenemos la relación perfecta. No, ¿Y te acuerdas alguna vez cuando alguien muy cercano de insulto dijo como, porque yo le compartí que habíamos tenido una discusión y dijo, entonces Gabrielito y Adri no tienen la relación perfecta. Y para mí, yo nunca he querido, al menos a mis 32 años, tener una relación perfecta contigo, sino tener una relación real. pues mira, real, pero sobre todo de respeto. Perfecta no, pero ninguna relación es perfecta. Y es incluso en los malos entendidos o en cuando hay cosas que resolver que crece uno y madura. Tú fuiste más rebelde, tenías un temperamento especial. Pablo a lo mejor en ese sentido fue más fácil, más dócil y a lo mejor por eso te dijeron eso, porque se notaba más, porque teníamos discusiones. Tú y yo somos a veces muy parecidos en algunas cosas. Chocamos mucho. Chocamos. Pero hoy me hubiera encantado que esa persona nos hubiera visto ayer. Me encanta ir a platicar, a comer contigo y estar horas eternas platicando. Hice un viaje contigo, no uno, varias veces nos fuimos Varios. solos de viaje y me encantaba ir contigo. Me Pero encantaba desde porque me chiquito, o tenías, sea, sí, desde chiquito. Entonces, las relaciones perfectas, no, ni en los esposos, ni entre los hijos, ni nada. Siempre hay problemas, el chiste es cómo los enfrentas y cómo los superas. Y siempre yo digo que tiene que ser y partir del respeto. o sea, para mí, como dices, desde chiquito, desde que nos íbamos de compras solos, nos entendíamos. Y cuando nos fuimos a la playa en varias ocasiones solos, nos entendíamos y siempre le hemos pasado bien, pero yo creo que no tenemos una relación perfecta, tenemos una relación súper real en la que creo que siempre sabes lo que me está pasando y sabes lo que me importa y lo que no. Claro, claro. O sea, a ver, ¿quién es mi ídola? Ay, Loren Santo Domingo. Loren Santo Domingo. Ok. ¿Cuál es mi película favorita? Gossip Girl. Bueno, Bueno, mi serie. es serie, sí. ¿Cuál es mi artista favorito? Ay, esta señora, Jessica Parker. Sarah Jessica. Ah, esa. Sin pensarlo. ¿Cuál es mi ciudad favorita? Nueva York. Ay, no, no, no hay nada de ti como de tu hermano que yo no sepa. Sé todo de ustedes, Blanco. Bueno, creo que ha estado hermoso este podcast. Gracias por abrirte, gracias por compartir, gracias por estar aquí. Tenemos 3 preguntas y, a ver, deja aquí las tengo. Nada más. Ok. Aquí está, aquí está, aquí está. La adopción. Obvio. Preguntas y respuestas. ¿Qué le dirías a una familia que está pensando en adoptar? Ay, que se dieran la oportunidad. Yo me acuerdo que alguien muy al principio me decían, te ganaste el cielo. No, no es cierto, no, 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 yo no me gané el cielo ni tu papá tampoco. Fue, incluso hasta podría decir que es egoísta. Yo quería ser mamá a como diera lugar. Como dijera María Cruz. Ah, pues más o menos.
Yo quería ser mamá, porque yo nací para ser mamá. Entonces, si alguien, siempre te dije, flaco, que yo no quería que esto fuera un tema que tú sacaras, del que sacaras provecho, pero cuando lo escribiste y pasó en el podcast, te empezaron a escribir y me pareció interesante porque sí me acuerdo que tu papá y yo No, siempre me dijiste, este tema no es tuyo, es de es de toda toda la la familia. familia, exacto, no te pertenece nada más a ti. Y entonces, ¿por qué sí me animé a hacerlo? Porque yo me acuerdo que cuando tu papá y yo empezamos con esto, sobre todo, yo lo tenía muy claro, pero tu papá estaba como un poco más dudoso. Entonces, me acuerdo que nos entrevistamos con matrimonios que habían pasado por eso y eso nos dio el empujón. Yo ya estaba del otro lado. Yo estaba para que el otro día me dijeran, ya eres mamá, porque así me hablaron, cuando me hablaron me dijeron, ya son papás. Me acuerdo que de la emoción hasta colgué el teléfono. Entonces, yo les diría que tomen la decisión. Ahora, no puedo decir afortunado o desafortunadamente porque respeto todas las decisiones que cada quien tome, pero existe lo del vientre subrogado, existen otras alternativas, pero ¿por qué no darse la oportunidad de la adopción? Es precioso. Me acuerdo que mi mamita también me dijo, es que si tiene una enfermedad, pues lo mismo lo va a tener un hijo que sea biológico, un cáncer o cualquier cosa. ¿Qué? Pues va a ser exactamente lo mismo. Entonces, hay instituciones, pues digo, sí, públicas, pero también hay lugares como BIFAC, que es precioso. Me encanta este lugar. Vida y Familia Cristiana. Ok, ¿qué le dirías a las personas que no saben, o sea, más bien a los papás que nos animan a decirle a sus hijos que son familias adoptivas? Ay, no, 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 no. Que siempre el niño tiene que saber creciendo la verdad. Sobre todo, creo que la mujer juega un papel importante, o sea, la familia en general, pero la mujer juega un papel muy importante porque es la que está todo el tiempo con los hijos. Y si el niño descubre que la mamá le dice una mentira, pues se le viene el mundo abajo. ¿Y en qué va a creer? Entonces, siempre hay que hablar con la edad, digo con la verdad, de acuerdo a la edad es la dosis de verdad, porque tú no le puedes explicar a un niño las cosas así tal cual, pero puedes encontrar la manera. Yo me acuerdo cuando a ustedes les dije, justamente cuando me decías lo de la mamá del pelo chino y esto, o que a Pablo también algo le habían dicho, que él era Ami, el de la mochila azul, y que si a los niños adoptivos los dejaban en una canasta, le dije, no. Los niños adoptivos, hay dos cosas, son los más deseados del mundo, porque hay niños que salen, le sale a la mamá y la mamá ni pensado lo tenía. Entonces, son niños muy deseados. Y algo que yo siempre les dije a ti y a Pablo es que esas dos mujeres que le dieron ese sí a la vida fueron unas valientes. Les voy a vivir agradecida toda la vida y fueron mamás, fueron señoras muy valientes que le dieron un sí a la vida y que fue una decisión de amor. Se fueron no por la fácil, se fueron a lo mejor por la más difícil, pero fue una decisión de amor haberles permitido llegar al mundo. Es que toda esta historia es de amor, yo me sé de memoria porque siempre nos compartiste a los dos cómo nos conocimos. Y te acuerdas que era la historia que fueron a verme, yo estaba boca abajo Ajá, con tu cabecita hacia arriba. y que me eché un pun. Sí, me dijeron que te cambiara el pañal y yo pedí que alguien lo cambiara y me dijeron, ¿cómo? Es tu hijo. Y dije, me eché creo que toda una caja de toallitas porque no sabía yo cambiarte el pañal. Y nos Pero empezamos sí, a sonreír. fue una cosa preciosa ese momento. Es una ceremonia divina. Ay, no, es hermoso. La adopción es la cosa más hermosa que existe para quienes pasamos una situación tan dura y tan cruel como es la esterilidad o la infertilidad. Ay, pues mamá, feliz Día de las Madres. Ay, mi amor. Tú eres mi mamá de tacones, una mamá totalmente mía. Te amo con Ay, todo mi mi cielo. corazón y gracias por compartir tu experiencia de vida aquí en el podcast de It Girl. Ay, mi cielo, te quiero. Y Yo a tu hermano, también. a ti y a tu hermano, son mi vida y tu papá. XOXO.